Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción analizamos con nuestros invitados si estamos realmente al final de la recesión, como indican algunos estudios. El último, el del Banco de España, que afirma que nuestro país salió de la recesión durante los meses de julio y septiembre. Hablaremos además de la huelga de los estudiantes contra la ley Wert y los recortes que ha afrontado hoy su segundo día. Mañana se unirán a ellos docentes y padres en una nueva huelga general de educación. Para hablar de estas cuestiones esta noche en esta mesa de redacción nos acompañan José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Marina Sevilla, del PAR. Marina, buenas noches. Hola. Bueno, vamos a comenzar hablando ya de ese informe del Banco de España que dice que esos datos desde julio a septiembre indican que España ha salido de la recesión. Parece ser que nuestro país ha crecido el 0,1% en estos meses. ¿Creéis que realmente son datos que pueden indicar un cambio de tendencia? ¿Estamos saliendo de esa recesión o hay que tomar estos datos con cautela? José Ignacio. Bueno, las dos cosas son ciertas. Sí hay un cambio de tendencia. Son varios los informes que avalan que estamos en una recuperación lenta, pero en una recuperación, en un camino positivo. Pero hay que ser sensatos y hay que tener los pies en el suelo. Estos indicadores afectan en este momento a la macroeconomía y la economía doméstica, que es la que nos tiene que seguir preocupando a todos. Todavía no ha sentido estos efectos que van en la buena dirección. Hay que seguir trabajando mucho y por lo tanto lo importante es plantear, como estamos haciendo desde todos los gobiernos, pues las políticas en busca de empleo, que es lo que definitivamente pues tiene que relanzar la economía doméstica y un poco pues la alegría de todos al crear empleo y poder tener esa disponibilidad. En principio, como digo, son indicadores que se van planteando ya en los sucesivos trimestres, que indican un leve despegue, pero insisto, a mí no me gusta ser excesivamente optimista en estas cuestiones y mucho menos en temas económicos, donde hay que estar permanentemente muy atentos, no bajar la guardia, seguir trabajando en la dirección que vamos, pero sin descuidarnos ni un solo segundo, porque está en juego, por supuesto, el bienestar de todos los españoles y en eso estamos empeñados todos. Por lo tanto, trabajar más y que esos efectos se empiecen a notar pronto en la economía de todos los ciudadanos.
ese cambio. Bueno, yo creo que José Ignacio alude bien a un criterio de sensatez, ¿no? Yo creo que desgraciadamente los políticos les cuesta reconocer mucho cuando en el país entra en crisis y la historia nos lo dice, y tratan de ver demasiado pronto cuando hay pequeños signos de que esa crisis puede estar terminando, ¿no? Y de ahí pues los brotes verdes o la famosa luz al final del túnel a la que nos tiene ya demasiado acostumbrados Montoro, ¿no? Yo cada vez que digo eso de la luz al final del túnel me imagino como Montoro a oscuras y me llevo la mano a la carretera. Pero vamos, quitado la broma, yo creo que faltaba mucho para que las personas, los ciudadanos, empecemos a percibir que esto tiene otro color, ¿no? El otro día leí a un economista hablando de los 4 datos del cuadrilátero mágico de la crisis en España, ¿no? Y hablaba de un 0% de crecimiento, de un crecimiento anémico, un 0,1%, es lo mismo que un 0%, o lo mismo que un menos 0,01%, es decir, el país está con un PIB estabilizado, de un 25% de paro, incluso superior, de un 50% de expectativa de devaluación del precio de los precios inmobiliarios y de un 100% de proporción de la deuda pública respecto al PIB de cada año. Es decir, cada año, o sea, el dato es que este año el 100%, una cifra equivalente al 100% del PIB de este país, es lo que debemos entre todos, ¿no? Entonces, esas cifras son demasiado preocupantes como que para que nos traten a hacer ver esa luz tan clara, y si se ve, desde luego, es la de un mechero y poco más, ¿no? Yo creo que falta que aterrice yo creo que hay cosas que este país ha cambiado y también es verdad que muchas de las cosas que nos pasan en este país no tienen que ver con lo que hace el país ni para bien ni para mal. La economía es cada vez más global y de alguna manera nos está afectando algunas cuestiones concretas y domésticas de este país, pues como la crisis inmobiliaria, pero muchas de lo que ha pasado en el mundo. Pero bueno, se han incrementado sustancialmente las exportaciones, se mejoran las cifras del turismo y eso hace que el balance exterior hace que sea muy positivo. Como no podemos devaluar la moneda, hemos devaluado los salarios y si hemos bajado los salarios y de esa manera hemos acometido de alguna manera una reforma en paralelo, pero todavía falta mucho para que se empiece a percibir crédito, sobre todo en las pymes, y para que por tanto se empiece a crear empleo. Porque de ocurrir así, ¿cuánto debería de pasar para que lo notasen los ciudadanos, para que se notase en el día a día? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros de mesa. Hasta que se notara en el día a día, hombre,
Yo creo que la salida de la recesión mínima, porque estamos hablando de un 0,1, no quiere decir que estemos volviendo al crecimiento, nada más lejos de la realidad. Y yo creo que hasta que ese dato positivo, porque la salida de la recesión, bueno, pues dejar de crecer, por poco que sea, acostumbrados a tantos datos negativos, es un dato positivo, pero lo cierto es que hasta que los ciudadanos lo noten, tiene que pasar porque España vuelva a crecer al menos por encima del 1% del PIB. Y en ese sentido todavía estamos lejos. ¿Qué nos puede pasar como país? Nos puede pasar como ha pasado en otros contextos. En Japón se salió de la recesión económica, sin embargo hubo un estancamiento y tardó muchísimo, 10 años, en dar datos positivos de crecimiento. Yo espero y confiemos en que podamos, entre todos, entre el conjunto de los españoles, seguir realizando esfuerzos para que el crecimiento vuelva a nuestra economía. Pero ahora mismo, con estos datos, todavía en este país no se va a crear empleo y aún así tendremos problemas difícilmente fáciles de resolver, porque cuando volvamos a niveles de crecimiento hay parados de larga duración, gente que ha venido del mundo de la construcción que no han podido reciclarse, bueno, pues que tienen unas determinadas edades, que están afectados por la obsolescencia técnica, que probablemente van a tener dificultades de volver a incorporarse al mercado laboral. Hay dos datos importantes que señalaba Pascual, en los que se emite este informe del Banco de España. Es que en este último trimestre ha habido un incremento del turismo exagerado. Estamos dando unos datos positivos muy altos, batiendo récords en materia turística, y se han bajado los salarios a pesar de lo que haya significado el ministro Montoro. ¿Eso qué está haciendo? Bueno, la baja de los salarios está haciendo que haya una especie de devaluación, de deflación, una devaluación fría que hace que este país sea más competitivo. Sin embargo, eso no quiere decir que la calidad de vida de los hogares, de las familias mejoren. Hay que seguir trabajando hacia la competitividad, y todavía en este país hay margen para ser competitivos, que pasan por cosas ajenas como la bajada de los salarios. Por ejemplo, el bajar los costes energéticos nos hace mucho más competitivos. El seguir incrementando, como se está haciendo de una manera muy notable, la exportación, por ejemplo, haciendo plataformas para la exportación con pequeñas y medianas empresas, esas plataformas colectivas para favorecer la exportación. Y sobre todo hay una clave que va a ser fundamental, y que a eso sí que vienen bien los datos positivos, y es que se genere confianza para estimular la demanda.
consumo doméstico tendrá que volver a crecer, pero es una cuestión que depende de las expectativas de las personas y mientras no veamos que la cosa se estabiliza, mientras la clase política o este país siga dando noticias negativas, pero no negativas en el plano económico, sino negativas como país, que nos hagan cuestionarnos como país con fortaleza, como por ejemplo los casos de corrupción. Hasta que no haya confianza, vamos a tener una confianza en nuestra sociedad, en nosotros como país, en nuestras instituciones. Yo creo que ese consumo doméstico no va a incrementarse. Todavía queda muchísimo camino. Bueno, y ese consumo doméstico no se incrementará y me imagino que esa baja de salarios también que comentabas, o esa no subida de salarios, tampoco ayuda a ese consumo, ¿no? Incentivar el consumo de las familias. Bueno, todo es un círculo a veces vicioso, ¿no? Es necesario obtener más competitividad para poder dar más salida a la producción de nuestras empresas. Por otro lado, si no circula el dinero, pues evidentemente no se crea ese movimiento y hay un parón que es evidente pues en el comercio, en la pequeña y mediana empresa. Todo esto, a pesar de que el turismo, como decía Marina, pues ha batido récords, al menos de afluencia en el número de millones de visitantes, pues luego hay que también trasladarlo al consumo que realmente se va produciendo, porque no olvidemos que la crisis no solamente está establecida en España, sino que también ha afectado a buena parte de Europa y no todo el mundo nos visita con las mismas alegrías que lo hacía anteriormente. Pero es necesario que afianzar y redistribuir lo que hay entre todos. Y en este momento el 25% de personas que no tienen un empleo, pues hay que esforzarse para que entre todos podamos rebajar ese porcentaje a una cifra. Pues hombre, España siempre ha tenido una cifra de paro que ha oscilado pues entre un 7 y un 8%, pero que nosotros lo que debemos de trabajar es para que se vaya disminuyendo. Todo esto, evidentemente, con el 0,1% de crecimiento no se puede conseguir. Por eso yo digo que los indicadores son positivos. La proyección que de esto se hace para el año 2014 y para el año 2015 en esa misma dimensión nos llevaría ya a un umbral de crecimiento de empleo, porque superaríamos el 1,5, pero claro, todo esto estamos hablándolo en el mes de octubre del año 2013, y hablar de macroeconomía derivada a la microeconomía con tanto tiempo es siempre peligroso. Lo que hay que hacer es,
llega dinero a España por todos los sitios, ¿no? Y claro, la gente te pregunta por qué sitio llega, porque yo no lo noto, ¿no? Claro, y es así, es que esto es verdad, pero es cierto que se están produciendo inversiones muy importantes que tienen que ir definitivamente a una política de generar empleo, y todo esto al final tiene que ir en beneficio de todos. Bueno, esperemos que ese optimismo, ese cambio de tendencia, esta vez sí sea así, podamos dar estos datos positivos. Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora de educación. Los estudiantes han afrontado hoy su segunda jornada de huelga contra la ley verde y contra los recortes en educación. Mañana se unen a ellos los docentes y los profesores en una nueva jornada de huelga general de la educación. Parece que el curso empieza igual que terminó, ¿no? Con jornadas de huelga, de protestas por esa ley que además está a punto de aprobarse. Debería el gobierno ser sensible con estas protestas que siguen produciéndose. Pascual. Yo creo que evidentemente el gobierno debería de valorar al menos que todas las protestas que tienen que ver con lo que es la base del estado del bienestar deberían de tener cierto grado de sensibilidad hacia ellas, ¿no? En línea con lo que comentábamos antes, en un escenario como el que vivimos, en el que hay una cuarta parte de la población que está en el paro, ¿no? Y en el que eso significa que otro de los datos muy negativos es que se ha incrementado sustancialmente las cifras de pobreza en este país, y eso también lo dicen informes muy objetivos, en un país en el que ahora mismo hay 3 millones de personas en lo que se llama técnicamente la pobreza extrema, es decir, menos de 10 euros al día de disponibilidad de renta. Bueno, pues yo creo que la red que entre todos tenemos que construir y que mantener, que permite que las personas mantengan el acceso a determinados estándares de igualdad, y la educación y la sanidad y los servicios sociales son básicos, es muy importante consolidarla, ¿no? Y es muy importante trasladar ese mensaje de confianza en eso, para que la gente al menos piense que en esas cuestiones tan esenciales y tan básicas no se tiene que preocupar, ¿no? En ese escenario hay una reforma impulsada por un gobierno, sea el color que sea, que recibe la respuesta en bloque de toda la oposición en contra. No me gusta, ¿no? Me parece que traslada un mal mensaje en línea con lo que comentaba Marina, ¿no? Yo, sinceramente, cada vez me empiezo a pensar más, después también no de tener cierta experiencia de lo que es la política sanitaria y de conocer también los temas de educación, que igual en este país habría que determinar que con menos de 2/3 de apoyo de la Cámara no puedan hacerse reformas de leyes o de leyes que afecten
aspectos tan importantes como esos, ¿no? Como la educación o como la sanidad, y que de alguna manera eso obligue sistemáticamente a buscar un acuerdo y un consenso que además permita generar una política a largo plazo. Yo, cuando nos comparamos con otros países, cada vez que se hace un informe de estos de educación y uno ve los datos de PISA, etcétera, lo que debería llamarnos la atención es que en Finlandia se hizo una ley de educación y se evaluó 5 y 10 años después. No se cambió 2 y 3 y 4 años después, ¿no? Y una política educativa, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que todos hemos pasado por ese ciclo y sabemos lo que dura, se puede evaluar con esas perspectivas, pero no se puede decir que una ley de educación está funcionando o no está funcionando con los resultados que realmente ha obtenido la situación previa, ¿no? Entonces, a mí me preocupa además incluso, tanto me preocupa la posición del Partido Popular planteando de forma unilateral un cambio legislativo, como la de los demás partidos diciendo ya que cuando gobiernen ellos la cambiarán, ¿no? No es un escenario que creo que genere ningún tipo de satisfacción a los ciudadanos. Marina. Bueno, el otro día decía, estaba escuchando a Pascual el otro día y estaba haciendo alusión a ese informe de la OCDE donde decía que se comparaba a Finlandia como uno de los mejores sistemas educativos y bueno, y decía que los españoles suspendíamos en comprensión lectora. Yo creo que los españoles suspendemos en comprensión en materia educativa. Pero los adultos también, porque el último informe también evaluaba los adultos. Entonces, sí. Entonces, de alguna manera hay que tener en cuenta que si levantamos la vista, el sistema educativo es un arma arrojadiza en materia política y es un tema que donde pues es de los temas en los que debería haber un acuerdo de Estado para que efectivamente cada vez que hubiera un cambio de gobierno no se produjera un cambio en la ley. La ley de Wert ya sale viciada de por sí, porque ya incluso la oposición ha dicho que en el momento en que llegue al gobierno la va a cambiar. Eso en sí es un fracaso no solamente de la oposición, que está afirmando ya esa cuestión, como también del gobierno, donde tendríamos que estar buscando esas fórmulas de consenso. Miramos siempre a Finlandia, Pascual. Finlandia tiene un sistema educativo que es inamovible, tiene una vocación de permanencia de llevar 30 años sin cambiarse. En España, si levantamos la vista, pues nos damos cuenta que es siempre un cambio continuo. Llega un gobierno y anuncia una reforma educativa. Yo creo que ese es el problema que tenemos en materia de educación, y es que los grandes partidos políticos, los partidos nacionales, que por eso no son más grandes que los que estamos en el ámbito autonómico, pero los políticos los partidos de ámbito nacional son incapaces de llegar a acuerdos y a crear
sistemas educativos que nazcan con una vocación de permanencia y estable. Y además las inversiones que se desarrollan en materia de educación en este país también están por debajo de la media de la media europea. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, la incapacidad de que se sienten a establecer acuerdos. Hay cosas de la ley web que están bien. Yo no voy a demonizar la ley web porque estaría cometiendo errores por mi parte. Hay cosas que son positivas. Por ejemplo, bueno, pues esa vinculación que pretende el adelanto del FP 2 años para que haya gente que pueda empezar a hacer, bueno, tiene capacidades, pues, competencias manipulativas más importantes. Pues a mí me parece que sí que se mejora esa necesidad de unir las necesidades del mundo de la empresa con las necesidades con la oferta académica. O, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que haya evaluaciones externas, pero no para poner un ranking de institutos. Evaluaciones externas sí, para ver qué problemas tenemos, qué fallos podemos tener. Hay sinergias entre el mundo laboral y el mundo educativo. Hay cosas que son positivas, no valen demonizarlas per se, pero realmente estamos en lo mismo. La educación en este país se ha convertido en un arma arrojadiza, como se han convertido cosas tan graves como el terrorismo, y yo creo que les falta altura de miras a los grandes partidos y a los grandes líderes del gobierno y de la oposición. No basta que sea un acuerdo para ir puntualmente a llevar una posición del Estado a Europa, sino que es en estos temas donde se ve la grandeza de la clase política. José Ignacio, ha sido un fracaso el no haber encontrado esos consensos, como decía Marina. Yo me consta que se han intentado, lo que pasa es que la voluntad de los consensos tiene que estar también en todos, ¿no? Y cuando se quiere utilizar, a mi juicio, políticamente algo tan serio como es la educación, pues luego nos encontramos con estas situaciones. Yo entiendo que la mejor evaluación de una ley es cuando ya se tiene la experiencia, se conocen sus resultados y la situación en España es la que es, y a todos nos escapa que la situación es muy deficiente y que, bueno, no ha habido estas huelgas hasta que se ha planteado un cambio, un giro, ¿verdad?, en la dirección de las nuevas vías educativas, y que hasta ahora no existía en esto. Bien, a la hora de la verdad, la ley BER, todo es mejorable, claro que es mejorable, pero entiendo que aporta muchas mejoras, y que todo esto habrá que evaluarlo, no empecinado
socialista llegó a decir que ya estaba en contra antes de incluso de, bueno, antes de escribirse ni una sola línea. Entonces, claro, cuando hay una voluntad de decir, no, todo lo que haga el Partido Popular lo vamos a cambiar radicalmente y rotundamente, algo que me consta que nosotros, pudiéndolo hacer, no lo hemos hecho en otras ocasiones, y luego, bueno, al final todo lo que pasa está ahí y se puede ver y se puede valorar. Entiendo que sobre el esfuerzo, la dedicación, premiar ese esfuerzo es algo necesario. No politizar esta situación, pues también. Yo he visto esta mañana unas imágenes de unos encapuchados impidiendo la entrada a estudiantes en una universidad, que a mí me parece que esto pues se aleja mucho de la realidad. Los propios estudiantes, alguno decía en su libertad, oiga, yo no estoy a favor de esta ley, pero entiendo que puede haber otros medios pues para poder debatir, para poder hablar, para poder llegar a soluciones y a entendimientos. Claro, personas encapuchadas que probablemente no estudien en ninguna de estas universidades y que traten de utilizar algo tan importante, tan serio, en el que muchos, y lo decía también Marina, deberíamos estar de acuerdo, pues es bastante grave. Al final hay que también confiar y vamos, yo confío en ello, confío en que el gobierno ha planteado valientemente una nueva ley que, claro, es diferente en algunos aspectos a la que planteaba el Partido Socialista y que habrá que evaluarla en sus resultados. Y los resultados que ha obtenido la ley anterior, que insisto, no ha tenido esos problemas, ni esas manifestaciones, ni esas huelgas salvajes, es la que es un resultado catastrófico. El 30% de los alumnos suspenden, o sea, 3 de cada 10. Eso es un fracaso del sistema. Bueno, mañana se celebra esa jornada de huelga general, estaremos pendientes de cómo se desarrolla. Nosotros vamos a pasar a un tercer asunto que sí que me gustaría que valorásemos, es las consecuencias de esa anulación de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo. Ayer salió en libertad la etarra Inés del Río y la Audiencia Nacional hoy ha recibido la petición de libertad de otros 36 presos de ETA más. ¿Qué valoración hacéis de esta situación, de las consecuencias que está teniendo, Marina? Bueno, pues vivimos en el mundo del derecho, en el mundo de la ley, y en el mundo de la ley, pues evidentemente la eliminación de la doctrina Parot es correcto desde el punto de vista de que no se pueden retrotraer las disposiciones sancionadoras no favorables, ¿no? Pero lo cierto es que en el mundo de la vida real es sumamente doloroso e injusto. Hay que tener en cuenta además que a estas personas se les está aplicando un
este tipo de crímenes que habían cometido, le contemplaba la pena de muerte o la cadena perpetua. El problema fue que a lo largo de la transición estos temas se derogaron y no se pensó que esto pudiera darse y bueno, la situación es que es una situación muy kafkiana, muy dolorosa, especialmente para las víctimas, pero bueno, para las víctimas desde el punto de vista del daño no hay nada, ni por mucho que estuvieran en la cárcel años y años, nada podría calmar ese dolor. El gobierno de la nación podía haber adoptado distintas medidas. Parece que la medida va a ser bueno, pues aplicar esa prudentemente, ¿no? Pues ese criterio del Tribunal de Estrasburgo, y bueno, una noticia dolorosa en el mundo del derecho, esperada, pero bueno, en el mundo de la vida real, pues sumamente injusta para todo el mundo. Pascual. Bueno, el imperio de la ley, lo decía Mariné, tiene razón. Es decir, somos un país en el que además se trata de ver, se hace alguna lectura en términos de como que desde fuera nos han corregido nuestra legislación, y realmente el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo es el vértice del sistema judicial español, porque a él estamos sometidos, nuestro sistema judicial, en el ámbito de lo que tiene que ver con la competencia en la valoración de la aplicación de las normas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Y además yo estoy muy satisfecho de que este país esté bajo ese ámbito jurídico, ¿no? Yo creo que falta pedagogía, como casi siempre, ¿no? O sea, lo que se ha anulado es la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. La doctrina Parot en un momento determinado se empezó a aplicar a partir de que se juzgaron los actos cometidos por en este caso, por terroristas, pero también por otro tipo de delincuentes, y su aplicación a partir de ese momento es legal. Lo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho es que lo que no es legal es aplicarlo con carácter retroactivo a aquellos que ya habían sido juzgados y a los cuales se les había impuesto una pena que han cumplido y a la que podían someterse a beneficios penitenciarios de reducción de pena por trabajo en situación de encarcelamiento, y que esa reducción de pena viene a suponer que pueden salir antes de lo que el ordenamiento jurídico podía marcar como máximo, que eran 30 años. ¿Eso qué significa? Pues que en la época en la que el terrorismo fue una mayor lacra en este país, que fue cuando se cometieron esos delitos, estaba vigente un código penal del año 73, un código penal que no se reformó durante décadas en este país, que ninguno de los gobiernos que estuvo afrontó la decisión política de reformarlo y de cambiarlo, y por lo tanto se está aplicando la norma. Los barros vienen esos logros. Claro. Ahora, añadir una cosa. Desde el punto de vista de las víctimas, evidentemente esto es inasumible, pero es que desde el punto de vista de cualquier víctima de un delito grave, cualquier
cualquier solución que suponga una pena menor a la que él está esperando al delincuente es inasumible. Claro. Y la lectura hay que hacerla desde otro punto de vista. Brevemente, porque queda poquito de tiempo, José Ignacio. Sí, bueno, efectivamente la retroactividad de las leyes pues marca, hay algo imposible en ello, pero no obstante lo que se hizo fue una interpretación sobre la reducción de las penas a través del beneficio del trabajo, etc. Todo esto es complicado de explicar y yo lo entiendo porque para los que hemos tenido que sufrir aquí en Zaragoza el asistir a entierros de guardias civiles, muchos de ellos niños, el asistir a San Sebastián con Gregorio Ordóñez o en Hermua, ¿verdad? O en tantos otros sitios, es muy complicado. Es muy complicado porque te rebelas contra la norma, te rebelas pones por delante lo que es la moral, ¿no? Porque en este caso la moral hay que anteponerla casi a lo que es el propio derecho y es muy difícil. Yo lo que sí espero es que este tipo de gente, de personajes, de criminales manchados sus manos con la sangre de inocentes, desde el primer momento que vuelvan a cometer otro delito, que lo van a cometer, sea tan rápido como ha sido en esta ocasión la resolución del problema planteado por el Tribunal de Estrasburgo para aplicarles la ley a su máximo nivel, es decir, aplicar las penas rápidas y juzgarlos muy rápidos, porque va a haber probablemente apología del terrorismo inmediatamente. Y todo esto habrá que hacerlo. Y ahora sí tenemos ya herramientas, porque hay un código nuevo, el 95, que permite, incluso yo ya actuaría y trabajaría en modificar para hablar, pues si no de cadena perpetua, yo no sé por qué no se puede hablar de cadena perpetua, pero sí de una revisión al cumplimiento de la condena en cuanto al arrepentimiento de lo que han cometido. Bueno, tenemos que cerrar ya el debate porque se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, les dejamos con el programa Conecta con la provincia, que en esta ocasión viaja hasta Terrer. Y después el programa de debate Tribuna Abierta, en el que diferentes expertos van a analizar el modelo de financiación autonómica. Nosotros